Concepto de sonido. Las computadoras actuales permiten, en general, manejar sonido digital. O sea que pueden almacenar, procesar y reproducir sonidos de diversos tipos. Las ventajas del procesamiento digital del sonido frente a otras técnicas más antiguas son muchas. El sonido almacenado digitalmente puede guardarse, copiarse y reproducirse infinitas veces sin perder calidad progresivamente. Y que el sonido puede procesarse digitalmente de manera mucho más flexible y potente que mediante procesos analógicos. Definiremos el sonido como la interpretación que hace nuestro cerebro de las variaciones de presión que genera un objeto vibrante en determinado medio. Para que esta vibración sea audible para un ser humano, el objeto debe oscilar aproximadamente entre 20 y 20.000 veces por segundo, ya que las frecuencias de ondas que somos capaces de escuchar van de 20 Hz a 20 kHz. ¿Cómo se genera el sonido en la computadora? Como sabemos, cualquier tipo de información que sea manejado por una computadora es almacenado en esta mediante ceros y unos, información digital. Esos ceros y unos pueden representar texto, imágenes, sonido o cualquier otro tipo de elemento factible de ser procesado digitalmente, como por ejemplo un modelo tridimensional de una casa. El proceso de introducir en una computadora cualquier elemento externo a ella se denomina digitalización. Un escáner, por ejemplo, es un dispositivo que permite digitalizar una imagen. Para digitalizar el sonido se pueden utilizar diversos dispositivos, pero la solución más económica, en el caso de una PC, generalmente consiste en utilizar una placa de sonido y, eventualmente, un micrófono conectado a ella. El micrófono convierte la variación de la presión de aire ejercida sobre su membrana en una señal eléctrica analógica, continua, que varía en el tiempo. Esta señal es introducida en la computadora, por ejemplo, mediante el cable que conecta el micrófono a la entrada correspondiente de la placa de sonido. El dispositivo digitalizador, en nuestro caso la placa de sonido de la PC, muestra la señal analógica que recibe, una gran cantidad de veces por segundo. O sea que la digitalización, en este caso consiste en escuchar el sonido de un instante muy breve, muestra, muchísimas veces por segundo, y almacenar una secuencia de dígitos binarios para cada muestra. Luego, el proceso contrario, de reproducción del sonido almacenado, consiste en leer estas secuencias de ceros y unos y reproducir el sonido de cada muestra, tan rápido como cuando se las tomó. La frecuencia de muestreo es un número que indica la cantidad de muestras que se toman en determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, en un segundo. La resolución o profundidad del sonido es un número que indica cuántos bits, dígitos binarios, ceros y unos, se utilizan para representar cada muestra. Tanto la frecuencia como la resolución están directamente relacionadas con la calidad del sonido digital almacenado. Mientras mayores sean estos indicadores, más parecida será la calidad del sonido digitalizado con respecto al real. El estándar definido cuando se crearon los discos compactos de audio especifica que el sonido digital almacenado en ellos debe poseer una frecuencia de 44,1 kHz y 16 bits estéreo. Esto significa que se deben tomar unas 44.100 muestras por segundo, cada una se representará con 16 bits, y en 2 canales independientes, sonido estéreo. Si queremos saber cuántos ceros y unos se necesitan para almacenar 5 minutos de sonido digital con calidad de CD, debemos realizar el siguiente cálculo. Entonces, para almacenar una canción de 3 minutos con calidad de CD, necesitaremos 254.016.000 ceros y unos o, lo que es igual, 31.752.000 bytes, unos 30 megabytes. La forma en que el sonido es almacenado en el computador es en forma digital, y esta, a diferencia del almacenamiento analógico, no sufre un desgaste representativo con el tiempo, por lo cual mantiene su calidad de sonido casi intacto. Cuando digitalizamos sonido para almacenarlo en el disco de una computadora, debemos elegir el formato de archivo que utilizaremos. El formato estándar de Windows para almacenamiento de sonido se llama WAV. Los archivos WAV almacenan todos los bits obtenidos de la digitalización, por lo cual si queremos calcular el espacio que ocupará un archivo de este formato, debemos considerar la duración del sonido, la frecuencia de muestreo, la resolución utilizada, y luego realizar un cálculo como el que se ejemplificó antes.
Como consecuencia, estos archivos ocupan mucho lugar en el disco, pero conservan toda la calidad obtenida en la digitalización. Otro tipo de formato es el MP3, el cual aprovecha el hecho de que ciertos sonidos no son habitualmente distinguidos por el oído humano, y a esto le suma la utilización de complejas técnicas de compresión, para lograr archivos varias veces más pequeños que WAV. Tanto los archivos WAV como los MP3 almacenan el sonido sin importar de qué se trate. La computadora no distingue los diferentes sonidos en una canción, para ella es solo un sonido formado por la suma de todos ellos, por lo cual se os graba en un solo canal. En cambio, existe un formato denominado MIDI que almacena lo que podríamos llamar la interpretación de los instrumentos, en vez del sonido real generado por ellos. Simplificando bastante el proceso, imaginemos que lo que se almacena en un archivo MIDI son las partituras interpretadas por cada instrumento, con las anotaciones necesarias para que la máquina sepa qué instrumento se debe utilizar en cada caso. Estas partituras indican la nota a interpretar, su duración, intensidad, etc. Los archivos MIDI es que son mucho más pequeños que los WAV y los que MP3, ya que la cantidad de información necesaria para indicar qué notas deben ser interpretadas es menor que la necesaria para las muestras de los otros. Otra ventaja muy importante es que con este formato se pueden realizar modificaciones sustanciales en la interpretación al nivel de, por ejemplo, cambiar una nota o reemplazar un instrumento por otro. Componentes de hardware necesarios para manejar sonido digital. La tarjeta de sonido es el componente encargado de convertir la información digital en una señal eléctrica que luego es enviada a los parlantes para ser convertida finalmente en vibraciones, el sonido que escuchamos. Además, la tarjeta de sonido también es la encargada de realizar el proceso contrario, o sea la digitalización del sonido.